Hola, saludos. Cuando yo era creyente, ¿verdad? En toda mi vida, cuando yo crecía, hasta mis 40 años, ¿verdad? Que 40, 41, 42 años, creo que fue, me declaré ateo. En fin, toda mi vida yo pensé que la mayoría de la población humana, eh, la gente era cristiana, porque la cristiandad era la creencia más abarcadora de todo el mundo. Y no, es una mentira o una media verdad. Y lo voy a explicar por qué. Una media verdad. Aquí he hecho 7 cuadros. Cada cuadro representa a 1.000 millones o, o podríamos decir 1 billón de personas. 1.000 millones o 1 billón de personas, porque es lo mismo. La población mundial actualmente sobrepasa los 7.000 millones de personas. Supuestamente en diciembre de 2016 ya éramos 7.000 millones 400.000 personas. Entonces ya estamos casi al llegar a los 8 billones. Acuérdense que 1 billón son 1.000 millones. Entonces la población mundial, lo voy a escribir por aquí, lo voy a escribir por aquí, somos 7.000 millones aproximadamente, son más, ¿verdad? Como les dije, 7.000 millones. Somos 7.000 millones de personas. Como bien les dije, hubiese sido mejor hacer un círculo, una gráfica y dividir el círculo en 7 partes iguales, pero se me hacía difícil dividirlo en partes iguales. Entonces voy a representar a cada 1.000 millones ¿verdad? De personas de la población mundial en estos 7 cuadros. Entonces, como les dije, el que los cristianos sean la mayor religión del mundo es una media verdad. Le voy a explicar por qué. En realidad, si miramos todas las religiones del mundo, todas las creencias, sí, el cristianismo es la religión con más adeptos. Eso sí es verdad. La religión con más adeptos en el mundo es la cristiandad, bien seguida de cerca ¿verdad? De los musulmanes, del Islam. Pero no es la religión que abarca en el planeta, y eso es lo que voy a explicar ahora. El cristianismo, y perdonen que en un video anterior yo me equivoqué y dije que eran 1.000 millones de cristianos, son 2.000 millones de cristianos, incluyendo católicos y protestantes. Creo que son como mil católicos, 1.000 millones de católicos, y el otro 1.000 millones son protestantes de todo tipo de confesión. Entonces, si cada cuadro de estos representa 1.000 personas, ¿verdad? 1.000 millones de creyentes, ok. Vamos a hacer aquí, vamos a sombrear aquí lo que son el cristianismo. 2.000 millones. Y vamos a poner aquí una CH, que significa cristianismo. Esta es la población mundial. Aquí están los 2.000 millones de cristianos. Estos son católicos y estos son protestantes. Mil millones. Millones. Mil millones. Aquí los tenemos. Esta es la población mundial. 7.000 millones de personas. Cada cuadro representa 1.000 millones de personas. Entre la población mundial, aquí tenemos los cristianos. Aquí hay 1.000 millones de católicos y 1.000 millones de protestantes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los cristianos son 2/7 de la población mundial. Lo escribo por aquí. Qué pena que no tengo. Yo tenía una pizarra. Población mundial. Aquí le explico. El cristianismo son solo 2/7 de la población mundial. ¿Qué significa esto? Que estos 5.000 millones de personas son ateos al cristianismo. Y estos 2.000 millones de cristianos son ateos a todo este tipo de creencias que tiene el resto de la población. En realidad todos somos ateos de una manera u otra. Porque el cristiano no cree en las creencias de Zeus, no cree en las creencias tribales,
no cree en las creencias del Islam, no cree en el budismo ni en el hinduismo. Entonces, este grupo de personas de aquí, estos 2.000 millones de personas, estos 2/7 de la población son ateos a todas las creencias de las demás confesiones del mundo. Ahora les voy a explicar algo más. Estos 2.000 millones de cristianos representan el 32% de la población. Los cristianos representan el 32% de la población. Judíos. Aquí estamos hablando de 2.000 millones. Vamos a ponerlo aquí. Cristianos. 2.000 millones entre la población mundial. Judíos son 14 millones. Son solo 14 millones, imagínense. Es una cifra que casi no se puede representar porque es bien mínima. 14.000 millones. Pero lo más interesante en este grupo de judíos es que casi la mayoría son judíos ateos, seculares, no religiosos. Prácticamente creo que son de los 14.000 millones, son como unos 4 millones nada más que son religiosos. Los demás son ateos, son seculares. Y aunque son ateos, muchos de los ateos judíos mantienen algún tipo de religiosidad secular por cuestión de sus ancestros. Es decir, todavía preservan fiestas como el Pesaj, que es la Pascua, lo que conoce como la Pascua, el Sukkot, y ese tipo de festividades sí las conservan, pero en realidad son ateos. Es como el cristiano, que hay muchos ateos que son cristianos actualmente, pero celebran la Navidad y siguen celebrando otras cosas que tienen que ver con el cristianismo, San Valentín y en fin, un montón de cosas que ya los ateos sabemos que no son ciertas, pero las seguimos disfrutando, porque no tienen que ver con nada que nos vaya a afectar en nuestra vida. Entonces tenemos cristianos, tenemos los judíos, que son solo 14.000 millones, pero aclaramos que la mayoría de ellos son casi ateos. Incluyendo, vamos a decirle aquí en este por ejemplo, yo soy un ateo nuevo, llevo, ¿verdad?, aproximadamente un poquito más de un año. Yo no aparezco reflejado en estos censos, porque a mí no me el último censo que yo contesté, yo lo contesté como cristiano, o sea que yo aparezco en este 32%. Y es imperativo mencionar que muchas de estas personas que aparecen todavía en los registros del Vaticano y de otras confesiones, en realidad ya se han vuelto ateos y están en ese proceso. O sea que estos números pueden cambiar en los próximos censos. Pero esto es lo que hay, 32% de la población humana son cristianos. Pero ya vemos que en realidad, si vamos a ver, es una minoría en la población. Entonces los cristianos son una minoría porque el resto de la población creen en otras cosas. Aquí tenemos que incluir los musulmanes. Los musulmanes son ya 1.000 millones de musulmanes. Vamos a sombrearlo aquí. Estos son musulmanes. Musulmanes. 1.000 millones. Y de hecho son un poco más porque recuerdo que el mismo Papa Francisco, él había mencionado que ya los musulmanes habían sobrepasado la cantidad de católicos. O sea que los musulmanes son un poquito más de 1.000 millones, sobrepasando a los católicos. Pero los musulmanes son ateos a las creencias cristianas. Inclusive hay que decir que en Europa hay un declive bien grande en el cristianismo. Sin embargo, en África, en países asiáticos y en África, hay un incremento en el cristianismo. Pero sin embargo, los musulmanes están ahí en esa área de África, Nigeria y todos esos sitios por ahí, asesinando a cristianos. O sea que los musulmanes son tan ateos a los cristianos que los están matando si no se convierten. Cosa que cristianos también hicieron también acá, ¿verdad?,
en todas estas creencias tribales que habían en las Américas, que también asesinaron a los que no se convirtieron, pues ahora están recibiendo una dosis de su propia medicina, ¿verdad? En estos países de África, cosas que no estamos contentos, ¿verdad? Precisamente eso es lo que odiamos los ateos, ¿verdad? De esas matanzas entre creencias. Pero es una realidad, eso es lo que está pasando. Musulmanes están en esas áreas de África, Nigeria, Somalia, y todos esos pueblos de África. Los musulmanes están asesinando masivamente cristianos si no se convierten. Entonces tenemos que los musulmanes son ateos a los cristianos. Cualquier otro tipo de confesión son ateos a los cristianos. Pues entonces en esta gráfica podemos decir que solo este grupo nada más es de cristianos. Los demás, de una manera u otra, somos ateos al cristianismo. Los cristianos son ateos a los musulmanes y a cualquier otro tipo de creencia. Obviamente los cristianos cuando llegaron aquí a las Américas eran ateos a las creencias de los nativos, y por eso los asesinaban para convertirlos al cristianismo, o los que se quisieron convertir ¿verdad? Voluntariamente, pues bienvenidos son. Ahí están ahora, esos son los católicos de México, chaparritos, los mexicanos, y todos esos católicos de Guatemala y de todo Centroamérica, los peruanos, ¿verdad? Todos esos que eran incas, que ahora son católicos, pero que tienen una mezcla entre catolicismo y aún algunos ritos ancestrales. Pues ahí está, ahí se ve el producto, ¿verdad? De las conversiones al cristianismo, que fueron forzadas por su ateísmo a esas creencias. Los ateos, y eso usted lo puede buscar, ¿verdad? En internet. Los ateos somos ahora mismo, no tengo la cantidad exacta, fíjate, antes de hacer este video debería haberla buscado. Bueno, lo que sí sé es que somos actualmente el 15% de la población. El 15% de la población. Los no religiosos, los que han dicho, y esto puede ser un tecnicismo, ¿verdad? Con alguna agenda. En muchos censos o en muchas informaciones que se consiguen por la red, aparecen por separado los ateos y los no religiosos, que son el 23%. Pero esto hay que cogerlo por pinza, porque si tú no me hace sentido que haya un grupo que se confiese como no religioso. Porque, por ejemplo, no existe un cristiano que se pueda llamar no religioso. Un cristiano puede decir que no pertenece a ninguna confesión, que no es ni pentecostal, que no es ni de la Asamblea de Dios, que no es ni católico. Pero eso no quiere decir que no tenga religión. Él sigue siendo cristiano. El hecho de que no pertenezca ni al catolicismo ni a ninguna iglesia protestante no quiere decir que no sea cristiano. Él sigue creyendo en ese mito, en esa leyenda, o en eso que ha heredado de sus antepasados, de que un judío allá en Judea hace 2000 años murió en la cruz por la salvación y no del mundo, porque la gente cree que es del mundo, pero si tú lees bien la Biblia, no era de la salvación del mundo, era la salvación de los judíos. Pero bueno, eso lo dejamos ahí, eso para otro tema. Entonces, esto tenemos que saberlo interpretar. Esas personas que contestan los censos, que se declaran como no religiosos, yo entiendo que no son cristianos, que no pertenecen a ninguna religión. Entonces, esto lo podemos deducir de una manera intelectual como que estos son también ateos. Entonces, si sumamos ese 23% más 15%, estamos hablando de un 38%. Entonces quiere decir que a nivel del mundo, entre los ateos y los no religiosos, superamos a los cristianos. Esto es bien, bien importante. Y aún así, si nuestra interpretación sería errónea, si la interpretación que le estoy compartiendo sería errónea, vamos a quitarle el 23%. El 15% viene siendo la mitad de
de la población cristiana junta entre católicos y protestantes. Quiere decir que hemos crecido enormemente. Decir que somos la mitad, solo el 15%, que somos la mitad del cristianismo completo, es terrible. Entonces, quiere decir que nosotros, bueno, aunque no tengo los datos correctos, pero ahora me estoy acordando, éramos, a nivel del mundo, éramos un poquito más de 1.000 millones de ateos en todo el mundo, y la cantidad sigue creciendo porque en Europa tenemos ¿verdad? Los que no saben de historia, se los comparto ahora. Los europeos son los que traen el cristianismo a las Américas. Los españoles, ¿verdad? A las colonias que ellos hicieron. Los portugueses, ¿verdad? A las colonias que ellos formaron, por ejemplo, Brasil. Los ingleses, lo que viene siendo la Gran Bretaña, que ahí eso lo componen varios países. Los ingleses, cuando llegaron acá a América del Norte, traen el protestantismo. Los holandeses. Entonces son los europeos los que traen el cristianismo, los que lo imponen. Y hay que decir que son esos mismos que trajeron el cristianismo los que se están ateizando bien rápido. De hecho, el cristianismo usted lo puede buscar en todas las fuentes que usted quiera buscarlo. El cristianismo está en declive en Europa. Es en África, en esos países que no hay mucha información, que no están desarrollados, donde el cristianismo está creciendo, pero el Islam le está declarando la guerra. Pero en Europa, los mismos que nos trajeron el cristianismo son los mismos que se están ateizando. Pero ahora no les creemos. Ellos nos impusieron el catolicismo y ahora ellos vienen a dar conferencias de ateísmo, ¿verdad? Para desenredar ese enredo que hicieron hace más de 500 años atrás. Pero la gente, pues, ahora no les creen. Europa se está ateizando a una velocidad increíble. Así que, bueno, lo que quería mostrarles en esta, no es una gráfica, pero más o menos una gráfica, porque lo pude haber hecho así, un círculo, ¿verdad? Para representar el mundo y dividirlo en 7 partes, 1, 2, qué sé yo. Entonces cada parte vendría siendo un séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Este es el mundo. Aquí la población mundial. Solo, vamos a pintarlo aquí, solo 2.000 millones de cristianos son la población del mundo. Mire qué pequeño es. Esto es información que yo no la entendía cuando era creyente. Yo creía que era lo opuesto. Yo creía que la mayor parte del mundo éramos cristianos. Pero, bueno, obviamente estudiando e investigando, pues es todo lo contrario. Son solo 2.000 millones de cristianos. La población mundial es de 7.000 millones. 7.000 millones de la población mundial. Y son solo 2.000 millones. 2.000 millones de cristianos. Población mundial. Población mundial. La población mundial, 7.000 millones, son solo 2.000 millones de cristianos. El resto de las personas somos ateos a toda la creencia, a toda confesión, a todo credo de este grupo de personas. Entonces, somos un mundo completamente ateo. Los cristianos son ateos a los musulmanes, son ateos a cualquier otro tipo de creencia en el mundo. El mundo es completamente ateo a cualquier creencia cristiana. Nosotros, los que somos 100% ateos, somos ateos a todo lo que creen estos y a todo lo que creen estos. En realidad, nada de lo que dice unos y otros nos hace sentido. Pero nos alegra saber que somos ya el 15%, somos el 15% de la población, somos la mitad ya del cristianismo juntos. Y como les dije, podemos superar estas cifras y la estamos superando. Si ustedes ven, ya cada vez más salen ateos, cada vez más aquí en Estados Unidos el mundo se va secularizando. Y para que usted pueda ver o entender cómo es que ese proceso se está dando a pasos agigantados, recuerde, mira, yo tengo 44 años. Yo me acuerdo cuando yo era chico, cuando era pequeño, un domingo, todas las tiendas estaban cerradas, inclusive había unas leyes de cierre que se conocían que ni siquiera las farmacias como Walgreens, y esto no es un anuncio, esas farmacias tenían prohibido vender comidas y cosas porque eran leyes que eran atadas al catolicismo.
prácticamente mentes católicas desarrollaron esas leyes. Pues porque antes todo el mundo era católico, los legisladores, senadores, era una población bien católica. Entonces, y también cristiana, tengo que admitirlo. Entonces, al haber todas esas mentes cristianas, legislaban en favor a su creencia. Entonces, los domingos estaba cerrado, era el domingo para ir a la misa. Eso ya se acabó. Los domingos ya, si usted mira, en 30 años, yo estoy hablando de cuando yo tenía 10 años, la primera década mía de vida, quizás todavía hasta los 15 años todavía se veía ese recato en las leyes de cierre. Leyes de cierre que todavía están vigentes porque no han sido abolidas, pero ya la gente se las pasa por donde no les da el sol. Todas las tiendas abren, todos los moles abren, las iglesias cada vez más vacías. Los Viernes Santos, esa Semana Santa que antes era una semana, imagínense, antes la gente tenía una creencia bien devota y hasta las cadenas de televisión ya desde el lunes, toda la Semana Santa era presentando películas religiosas y ahí metiéndote ahí la religión a través de Hollywood. Y ya eso no se ve, ya eso se eliminó. Ahora dan todo tipo de programas, inclusive programas seculares, programas ateos, programas de ciencia. Entonces la religión ya se ha ido visto más acorralada por la ciencia, por el conocimiento. Y ya las religiones, pues hay que decirlo, ya no son compatibles con la mentalidad normal, con lo que sabemos hoy en día. Ya sabemos que los truenos, los relámpagos y los fenómenos atmosféricos no tienen que ver con dioses, que no hay que prender una fogata para que llueva, ni cantar, ni hacer rituales para esas cosas, no, eso ya sabemos cómo funciona, sabemos que la tierra es redonda, que no es plana como aseveraba, ¿verdad?, la iglesia por tantos siglos y a tantas personas que mataron por decir lo contrario. De ahí que viene la palabra planeta, de plano. Eso es todavía un concepto católico, el decir planeta. Yo prefiero decir el globo terráqueo. Así que con este pequeño estudio, espero que lo hayan podido entender. Quería compartirles esta información. Soy un ateo militante. No me importa que otras personas puedan ver que hago el ridículo. De hecho, pertenezco a una generación donde ya todo el mundo graba un video con distintos temas, con distintas ocurrencias. Esto es lo que se me ocurre a mí, declararle la guerra a las creencias y tratar de fomentar un futuro libre de religiones y de pensamientos supersticiosos y más cercano, ¿verdad?, a la realidad. Así que hasta la próxima. Happy Sunday. Happy Sunday. ¿Sabes lo que significa Sunday? Significa el día del sol. ¿Por qué? Porque los cristianos al principio, y todavía como lo expliqué en un estudio que les recomiendo que vean, que lo tengo en YouTube, que si existió Jesús, ahí les puedo explicar todo lo que tiene que ver con el personaje de Jesús y la adoración al sol. Happy Sunday. Hasta la próxima.